Hola, hola, espero se encuentren todos muy pero que muy bien. Bienvenidos todos a este canal de despertar de conciencia y espiritual. El día de hoy estoy aquí con ustedes porque quiero hablar de un tema muy importante que a todos nos ha pasado en nuestro camino de despertar de conciencia y espiritual, pero estoy segura de que no lo tienes conceptualizado, y esto es la sabiduría espontánea. Vamos a ver, ¿qué es la sabiduría espontánea? ¿De dónde viene la sabiduría espontánea? ¿Por qué sucede la sabiduría espontánea? Y por supuesto, al final vamos a ver cuál es el error que todos cometemos cuando empezamos a canalizar esta información universal. Vamos a comenzar. ¿Qué es la sabiduría espontánea? Empecemos por definir qué es la sabiduría de una manera que todos podamos entender, para poder entender qué es la sabiduría espontánea. La sabiduría es la comprensión de un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Es como una mezcla entre conocimiento y experiencia, y esta mezcla va a dar como resultado a una comprensión. Entonces, esa comprensión, conforme pasa el tiempo y conforme más se integre en nosotros, vamos a vivir en un estado de coherencia y congruencia. Entonces, ese conocimiento que adquirimos en X lado y a través de la experiencia que ya está integrado dentro de nosotros y que ya estamos alineados en base a ese conocimiento y transpiramos ese conocimiento, es decir, ya ni siquiera tienes que pensar en hacerlo, ya eres eso. Entonces estamos hablando de una sabiduría. Una sabiduría es aquel conocimiento, esa comprensión de ese conocimiento que trasciende culturas, religiones, políticas, trasciende todo lo que conocemos aquí en la tercera dimensión. Por lo tanto, la sabiduría son cuestiones pues universales, y más que algo real, es algo verdadero, es algo expansivo, es algo que simplemente no encaja en una sola cosa, no se acomoda en un solo concepto, o en una sola cultura, sino que lo abarca todo. Ahora que ya tenemos una idea general de lo que es la sabiduría, vamos a ver qué es la sabiduría espontánea en nuestro camino de despertar de conciencia y espiritual. Seguramente te ha pasado que en tu camino de despertar de conciencia y espiritual de repente te pones como muy filosófico y empiezas a llegar a conclusiones súper locas que tú dices, caray, es que esto no es mío. Es que, ¿por qué se me ocurren estas cosas? Son bien elevadas. A veces te llega esa información que ni siquiera tu mente es como que capaz de entenderlo del todo. Te llega como tal vez información como una frase o como una imagen, y estas cosas son como tipo códigos que tú con tu discernimiento tienes que desmenuzar para poder entender la sabiduría que hay detrás de ese paquetito de información. Y no precisamente tuviste que haber leído un libro o haber visto un video, es que simplemente es algo que te llega y de alguna manera lo sabes, o ya sabías que lo sabes, sientes como que lo estás recordando. Tu alma siente eso, pero a veces nuestra mente se confunde y dice, no, es que no lo entiendo, pero tu alma te dice, no, sí lo entiendes, solo estás recordando lo que es verdadero. Eso es la sabiduría espontánea. Son esos momentos de nuestra vida, en nuestro camino de despertar de conciencia y espiritual, en los que profundizamos en algún punto de nuestra experiencia quizá, o en algún punto que te digo que te llega como que cierta información, estás profundizando en eso, y como te digo, no precisamente tuvo que haber venido de un libro o de algún autor o de alguna autoridad, es algo que tú estás viviendo. Y luego tal vez también te haya pasado que en algún punto te encuentres con un libro o un video o lo que sea, y escuchas eso que en un video o estás leyendo lo que sea, y dices, chis, es que eso yo ya lo sabía, es que yo ya lo había discernido, yo ya había llegado a esa conclusión. ¿Cómo es que pienso igual a tal genio de la historia, por ejemplo? Y no es que pienses igual a esa persona, o esa persona por alguna razón sea de un pensamiento superior, sino que estas personas y tú en algún momento de tu vida acceden a una fuente de información universal. Esa fuente donde ya todo está hecho, donde ya todo está creado, pero sostenido por la divinidad. Hay quienes pueden decir que la divinidad es algo inventado, o son cosas imaginarias del ser humano, pero bueno, desde mi perspectiva no es así. Creo que la divinidad, en términos muy simples, sencillos para comprenderlos, es el sentido de la trascendencia, el sentido de la expansión.
Entonces, en esa fuente de divinidad donde ya todo está creado, está la información que nos va a ayudar a trascender aquí en el plano de la tercera dimensión, que nos va a ayudar no solo a trascender en la tercera dimensión, sino colaborar, co-crear para trascender la tercera dimensión, es decir, apoyarnos unos a otros en el camino de la ascensión. Y de ahí viene la sabiduría, de esos planos intangibles, infinitos, universales, que están sostenidos por la divinidad, que tienen un código universal de trascendencia y expansión. De ahí viene la sabiduría espontánea, o más bien toda la sabiduría que podamos nosotros comprender como seres humanos. Pero bueno, cuando tienes estos momentos de sabiduría espontánea es porque estás accediendo a esa fuente, y por eso pudiera ser que a lo mejor algo que tú estás pensando se parece mucho, como te digo, a algo que dijo X autor, y de repente te das cuenta de que, pues no estoy tan perdido o perdida, porque pues estoy pensando muy similar a esa persona, pero como te lo digo, no es en realidad como que tu pensamiento, sino que es que tu pensamiento, tu mente accedió a esa fuente de información. Ahora, ¿por qué sucede la sabiduría espontánea? Como seres humanos, cuando nacemos, cuando llegamos a la tercera dimensión y somos unos bebecitos, estamos conectados, no hay sensación consciente de separación, todo es unidad, todo está unificado. Haz de cuenta que es la divinidad encarnada, pero a medida que vamos creciendo se nos va llenando la cabeza de información de la tercera dimensión, como que nuestros canales que nos conectan con nuestra alma y con la divinidad se van tapando, se van llenando pues como de nubes mentales, y tu jaula mental va creciendo. Pero claro que podemos adquirir información que nos ayuda a conectar con nuestra alma o manifestar la luz de nuestra alma aquí en la tierra. Pero cuando vamos creciendo, lo normal en las últimas generaciones es que nuestros canales se van cerrando. Y cuando ya entramos en un proceso de despertar, en un proceso de reconocer que no somos lo que siempre hemos creído que somos, seres limitados, dolidos, víctimas, etc. Cuando nos pasa esto de la sabiduría espontánea es porque una parte de nuestro ego, una parte de nuestros tejidos mentales ha decidido como hacerse a un lado y dejar que pase esa luz a tu mente personal. Por eso a veces es tan difícil discernir esos paquetes de información que nos llegan, porque es como si una parte nada más de ti se abriera para dejar que entre esa luz, pero todo lo demás está ahí luchando para que no veas esa luz. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué conectas con esa fuente de información divina que ayuda o apoya la trascendencia universal? Porque tú ya estás predispuesto, ya estás abierto o abierta a recibir esa información, que pues en nuestro camino a veces puede llegar a ser muy difícil prestar atención a esos mensajes, porque quizá estamos muy ocupados, por ejemplo, en aprender a poner límites a las personas que quieren abusar de nosotros, o estamos muy ocupados, por ejemplo, en disfrutar la vida o en otras cosas. Quizá estamos muy ocupados en cosas de la tercera dimensión, lo cual no está mal, porque pues a eso vinimos, pues a descargar la luz. Pero esta información nos va dando como que esos chispazos precisamente para guiarte en tu vida. Y esa es la razón por la que sucede, porque tú ya tienes una predisposición, porque ya diste ese primer paso para tu despertar, y pues de alguna manera tu ego, tus tejidos mentales se hacen como que a un lado por un momento y te llega la información. Ahora, hay un error que la mayoría de nosotros cometemos cuando recibimos sabiduría o cuando estamos experimentando sabiduría espontánea, y ese error es que a veces nos pasamos de humildes o yo creo que no es que nos pasemos de humildes, es que quizá nos hemos abandonado tanto a nosotros mismos que no confiamos en nuestra sabiduría interna, no confiamos cuando se nos está brindando una información para nuestra trascendencia, y esperamos que otros, no sé, una autoridad, por ejemplo, un libro, un autor, alguien en YouTube o no sé, esperamos que nos confirmen que eso que estamos discerniendo, que estamos recibiendo, es correcto o verdadero.
Ese es el gran error, que cuando recibimos ese paquete de información estamos esperando a que algo venga a confirmarnos que está bien. Y no tiene por qué ser así. Tienes que darte la oportunidad de confiar, de creer que tú eres un canal de luz. Tienes que darte la oportunidad de creer que estás aquí para descargar esa luz y que no necesitas ninguna autoridad para confirmar que esa información es verdadera. Y eso te lo digo porque pues sí he visto por ahí canales que por mucho que nosotros los sigamos y les apreciemos a esas personas porque nos enseñan un montón de cosas, hay que tener cuidado cuando hacen comentarios del tipo, por ejemplo, no, es que la sabiduría solo se encuentra aquí o solo se encuentra allá, aquí o allá, y ahí hay que tener cuidado porque podríamos interpretar que si no viene de nosotros, no vale. Y no es así. Vale. Todo lo que tú vas recibiendo de información para tu propia trascendencia personal, ojo aquí, trascendencia, todo aquello que ya sea que te dañe a ti o que dañe a los demás y no esté en armonía con el universo, pues no es una información de luz. Y claro, bueno, hay experiencias a las que nos vamos a enfrentar que son desafíos de la vida que pues tenemos que atravesar, ¿no? Para seguir limpiando nuestra mente, ver nuestras sombras, sanarlas, etc. El punto aquí es que quiero alentarte a que no caigas en ese error, no caigas en el error de darle la total autoridad a alguien que tú sigues o a un autor que tú lees. No le des total autoridad, que si bien pueden tenerla, claro que sí, pero recuerda que todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez. No te quites ese derecho divino, date la oportunidad de ser ese canal de luz, date la oportunidad de ser ese mensajero divino, que a lo mejor no significa que tengas que andar por ahí por la vida compartiendo mensajes, por ejemplo en YouTube o lo que sea. No, conviértete tú en tu propio maestro, déjate guiar por esa sabiduría interior, porque para eso estamos aquí. Digo, una de las tantas cosas para las que estamos aquí, pues una de esas es esa, o sea, descargar la luz, confiar en esa información. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que este video haya sido útil en tu camino de despertar de conciencia o espiritual, y recuerda que pues todos somos alumnos, todos somos maestros, todos tenemos el derecho divino de acceder a la información de la sabiduría divina e infinita. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y en los comentarios déjame tus dudas sobre este hermoso tema. Vámonos, no sin antes decir nuestra frase de poder. Acepto y recibo mi poder creador y haré que mi potencial brille tan pero tan lejos que no quede rastro de sombra. Nos vemos.